Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el análisis de la suma de vectores, suma y resta de vectores por los métodos gráficos. Veamos el mandato, ¿ok? Un vector A igual a 10 newton, punto y coma, 40 grados, por ejemplo, del norte al oeste. Esa es una forma de expresar un vector. Otra podría ser, por ejemplo, un vector B igual 15 newton, punto y coma, 20 grados, nada más. También es otra forma de expresar. Otra forma podría ser un vector C igual 4 newton en I, punto y coma, 6 newton en J. Esa puede ser otra forma de expresar un vector. El vector A nos dice 10 newton, 40 grados del norte al oeste. Primero graficamos el ángulo, 40 grados del norte. Este vendría a ser el norte. Norte, sur, este y oeste. Entonces, si nos dice 40 grados del norte al oeste, nosotros marcamos el norte y barremos 40 grados hacia el oeste. 40 grados. Y donde termina el ángulo, trazamos una recta de referencia sobre la cual estará nuestro vector. Gráficamente, con un transformador marcamos los 40 grados y los 10 newton a partir de una escala que tendríamos que definir. Entonces, cuando nosotros definimos una escala, podemos decir, por ejemplo, 1 centímetro vale 1 newton, y entonces marcaríamos de acá 10 centímetros para representar los 10 newton. Esa sería la escala. Pero la escala depende de la persona que está trabajando. Puede decir también 2 centímetros van a ser 1 newton. Si 2 centímetros es 1 newton, tendría que marcar 20 centímetros para ordenar 10 newton, ¿no? Entonces, mucho depende del tamaño de la hoja que tengan, el espacio que tengan para dibujar. Mientras más grande sea el dibujo, mejor. Menos error se tiene cuando se dibuja grande con escala. ¿Ya? Entonces uno debe de marcarse una escala. Hay que definir una escala para dibujar un vector, para graficarlo. El otro vector, el vector B, 15 newton, 20 grados. Cuando nos da una expresión de este tipo, solamente con el valor del vector y un ángulo cualquiera, nosotros entendemos de que eso se grafica de la siguiente forma. Se dibuja un eje polar, como si fuera el eje X, digamos, y se marca el ángulo, 20 grados. Marcamos los 20 grados. Si dice positivo, lo marcamos en sentido antihorario. Es decir, desde acá hacia allá. Ahí marcaríamos los 20 grados. Si el ángulo está negativo, marcamos en sentido horario, hacia el otro lado. Como en este ejemplo está con ángulo positivo, entonces en sentido antihorario, marcamos 20 grados. Y luego trazamos una recta de referencia entre la flecha del ángulo con el origen del eje de referencia. Y sobre esa recta marcamos los 15 newton. El ángulo lo medimos con un transportador. Colocamos un transportador, medimos 20 grados. Marcamos. Y los 15 newton lo marcamos con una regla a partir de una escala. Si nosotros decimos 5 newton va a ser 1 centímetro, entonces marcaríamos 3 centímetros para que sean los 15 newton. Y si nuestra escala dice 1 centímetro es 1 newton, entonces tendremos que marcar 15 centímetros sobre la recta.
Entonces hay que tener en cuenta también una escala de medida. Hay que ver, decidir una escala. Y luego recién marcar. Hay una cosa importante en esta nomenclatura. Ese sería 15 newton. Hay una cosa bastante importante en este tipo de gráfico. Si nos dice 15 newton positivo, entonces nosotros marcamos en el lado que está la flecha del ángulo. La flecha del ángulo. Entonces fíjense que esta recta negra tiene dos tramos. Un tramo del origen del eje hacia la derecha y otro tramo del origen del eje hacia la izquierda. Entonces, siempre esa recta va a ser el sector positivo, va a ser donde termina la flecha del ángulo. Ahí es positivo, al otro lado es negativo. O sea que si nos dan menos 15, entonces nosotros en la recta de referencia marcamos hacia el otro lado del lugar donde hemos medido el ángulo. Por ejemplo, podemos hacer otro vector aquí, un vector D, que puede ser menos 10 newton, punto y coma, 25 grados, positivo. Y entonces ese de ahí, ese vector D de ahí, lo vamos a graficar aquí. Marcamos una recta de referencia, una recta real, se llama eje polar, sobre el cual medimos 25 grados. Medimos 25 grados. Con un transportador medimos los 25 grados y ahí trazamos una recta de referencia entre la flecha del ángulo y el origen del eje de referencia. Sobre esa recta tenemos que marcar 10 newton. Establecemos una escala y decimos, por ejemplo, 1 centímetro es 1 newton y tendríamos que marcar 10 centímetros. Pero dice menos 10 newton. Como dice menos, entonces tenemos que marcar del 0,0 hacia este lado, porque a este lado no está la flecha del ángulo y por lo tanto este es el lado negativo de la recta de referencia. Entonces nosotros prolongamos un poco más y marcamos el vector de 10 newton. Y ahí estarían los menos 10 newton. Acá estarían los 25 grados. No se olviden, el ángulo positivo en sentido antihorario. Si el ángulo es negativo, en sentido horario. Si el valor del vector, el módulo del vector está como positivo, entonces se grafica el vector al lado donde terminamos de medir el ángulo. Si está como negativo, se grafica al otro lado donde hemos medido el ángulo, al otro lado. Y este otro vector, el vector C, que dice 4 newton en I y 6 newton en J, es similar a lo que ya conocemos. Es decir, nos trazamos un eje cartesiano XY, sobre el cual los valores en Y corresponden a la coordenada X y los valores en J corresponden a la coordenada Y. Entonces si nos dice 4Y, 4 para Y, entonces marcamos 4 espacios en X. 1, 2, 3, 4. Y de ahí 6 para J, entonces de ahí marcamos 6. Hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí estará el vector. Ese será el vector C. Normalmente trabajamos con el módulo, la dirección y el sentido. Entonces este sería el vector A. Este sería el vector B, este es el C y este sería el vector D. Entonces lo primero que hacemos para sumar por los métodos gráficos es dibujar lo que nos están dando de datos, dibujarlo y visualizarlo, mirarlo, en otras palabras. Y cuando decimos método gráfico tenemos que usar escala de medida por un lado
y por otro lado transportador, y ser lo más preciso posible en nuestra hoja de papel para no cometer muchos errores humanos, ¿ya? Entonces, si nos piden hallar A menos B, yo tengo que sumar primero el vector A con el vector B, pero no con este, porque este es el B positivo. Yo tengo que sumar el menos B que está a este lado. A este lado estaría el menos B. ¿Ya? Entonces tenemos que sumar el vector menos B. Y la resultante de A menos B lo voy a sumar con más C. Entonces, veamos. El método del triángulo consiste en dibujar un vector en el plano, dibujamos un vector y ¿qué hacemos? En un punto de cualquiera de nuestro papel, en un punto, colocamos un punto y trazamos alguna recta de referencia si es que no tenemos una recta de referencia en nuestro papel, sobre el cual colocamos el transportador, ese transportador, colocamos y ese está marcado así los ángulos. Y ubicamos 40 grados, en donde dice 40 ponemos una marquita y ahí trazamos una recta al punto que hemos definido como inicio de nuestro dibujo, una recta de referencia. Donde el transportador nos marque 40 grados, ahí trazamos una recta de referencia. 40 grados que es el vector A. Sobre esa recta de referencia medimos el valor del vector A que dice que es 10 newton. Mi escala es un marcador, el tamaño de un marcador igual a 10 newton. Esa es la escala que estoy usando. Bueno, ese es el vector A. Ya está marcado. Entonces, el siguiente vector que vendría a ser el vector menos B, si nosotros observamos acá en este dibujo, prolongando esta recta del eje polar, este ángulo de 20 grados se repite a este lado, por opuesto al vértice se llama la propiedad matemática. Se repite ahí, 20 grados. Entonces, nosotros con esa referencia podemos trazarnos también una referencia en la hoja, en el punto que hemos decidido utilizar como inicio del problema, una línea de referencia. Ponemos un transportador y marcamos los 20 grados. Este lo vamos a borrar, ya lo usamos, ya no lo ocupamos. Ponemos un transportador a este lado y marcamos los 20 grados. Si esto es 45, por acá más o menos. Marcamos los 20 grados y trazamos una recta de referencia con el origen. Sobre esa recta de referencia con el origen marco el vector menos B que vale 15 newton. Si un marcador era 10 newton, marco un marcador y medio. Más o menos por aquí. Entonces marcamos ahí. Y ahí trazamos el vector. Este es el vector menos B. En el método del paralelogramo, del origen parten los dos vectores y luego dibujamos el vector A en la punta del vector B y el vector B en la punta del vector A. La diagonal de este paralelogramo viene a ser nuestra resultante sub 1, le podemos llamar, porque no es la resultante total, nos falta todavía. Entonces en el método del paralelogramo dibujamos el primer vector, dibujamos el segundo vector en el origen, trasladamos como una sombra cada uno de los vectores y formamos una diagonal de ese paralelogramo. Luego hacemos otro dibujo donde trasladamos esa resultante sub 1 y le sumamos el vector C. Ahí está aproximadamente mi vector C. Entonces en el método del paralelogramo dibujamos los dos vectores partiendo del mismo punto.
Luego proyectamos el vector C en la flecha, en la punta del vector, del otro vector. Lo proyectamos. Proyectamos ahí. Y luego decimos que la resultante va a estar dada por marcar el origen del dibujo o la diagonal R' le vamos a llamar al vector, a la primera resultante. Entonces acá ya tenemos la resultante total de la pregunta que nos hacen, A menos B más C. Entonces esta es la resultante de A menos B más C. Y ahora, ¿cuánto vale? Agarran su regla ustedes, se fijan la escala y lo miden. Habíamos dicho un marcador, son 10 newton, y entonces esto va a medir aproximadamente 17. Yo mido con una reglita y digo mi resultante es 17 newton, punto y coma, tengo que decir el ángulo. Entonces, ¿cómo digo el ángulo? Agarro el transportador, que lo estoy dibujando acá, su transportador que ustedes tienen, y se fijan cuánto es el ángulo. Una opción de mi eje polar hasta el vector, así, y otra opción del eje polar para el otro lado, hasta el vector. Uno de esos dos ángulos tengo que escribir acá. No puedo escribir 34, porque el que lee esta nomenclatura está entendiendo de que el ángulo que viene después del módulo del vector, punto y coma, un ángulo, está medido a partir del eje polar, 146 grados. ¿Positivo o negativo? Positivo porque está en sentido antihorario. Si agarro este otro, que sería negativo porque está en sentido horario. Esa sería la otra opción. Colocar la resultante es igual 17 newton, punto y coma, 146 grados. O de lo contrario, la resultante es igual 17 newton, punto y coma, menos 214 grados. Con cualquiera de estas dos formas, la persona que lo ve va a poder dibujar ese mismo vector, así como se ve ahí. Midiendo con una regla, de aquí hasta aquí. Lo miden con su regla. Ustedes en su dibujo van a decir, 1 centímetro es 1 newton. Esa va a ser su escala. Para mí mi escala era un marcador es igual a 10 newton. Entonces yo agarré mi marcador y lo medí. ¿Cuántos marcadores mide esa recta que he trazado? Un marcador y casi 2 marcadores. Yo estimo que son 17 newton. No llega a 20. El método del triángulo. Hacemos un procedimiento similar. Agarramos el vector A, lo dibujamos el vector A, ¿ya? Entonces, y la resultante va a salir de trazar una recta desde el origen del dibujo hasta la punta del vector último, del segundo vector. Esa sería la resultante prima. Esta de acá, fíjense que se parece más o menos. Y entonces el vector resultante total es la unión entre el origen del dibujo con la flecha del vector segundo. Esa es la resultante. Y nos tiene que salir entonces también, más o menos, 17 newton, punto y coma, 146 grados. El tercer método, el método número 3, es el método del polígono. En este método del polígono ya no hay la restricción de tener que sumar de 2 en 2 vectores. Acá se pueden sumar todos los vectores en una sola vez. En el método del triángulo, del paralelogramo, era de 2 en 2. En el método del triángulo también se suma de 2 en 2. Pero en el método del polígono ya podemos trazar todos los vectores de una sola vez y obtenemos el resultado. ¿En qué consiste el polígono? Trazar uno por uno los vectores que vamos a sumar, uno a continuación del otro. El orden no interesa. Puede ser A, después el menos B, después el C, o puede ser A,
después el C y después el menos B, no importa. Y finalmente la resultante, el método dice que la resultante sale de unir el origen del dibujo con la última flecha. Aquí está mi resultante. Y ahí lo que hacemos es con la escala nuevamente medir 10, 17 y decimos nosotros nuestra resultante vale 17 newton, punto y coma, 146 grados. Medimos con un transportador el mismo procedimiento. Tratar de no equivocarse, tratar de medir lo mejor posible y así tenemos el resultado. Entonces fíjense que los tres métodos gráficos nos han entregado valores bien similares, si no son iguales. Como somos humanos, a veces nos equivocamos, leemos mal la regla, alguna cosita y va a variar. Va a haber una pequeña variación, incluso entre lo que hace un estudiante y lo que hace otro. La resultante siempre, su punto de origen está en el origen del primer vector. Siempre va a ser así. El origen de la resultante va a ser el origen del primer vector. El primer vector es el vector A, el que yo marqué. Y después marqué el vector B. Y la punta va a ser con la punta del último vector. Lo mismo ocurre con el polígono. Usted agarra un primer vector, el origen de ese vector va a ser el origen de la resultante. Marca todos sus vectores que tiene que sumar todito, y en la flecha del último vector estará la flecha de su resultante. Une la flecha del último vector con el origen y traza su resultante ahí. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.